Bueno, queridos amigos, hoy vamos a hablarle de un tema que además de eso es sumamente importante porque está muriendo gente con esto. Está muriendo gente por golpe de calor, que tiene que ver con un fenómeno que ocurre con esto del calentamiento global. Bueno, ha existido en todas las eras ha habido golpe de calor, en todos los años ha habido golpe de calor, pero que ahora, vamos a decir, lo tenemos más cercano, lo podemos percibir. Conocemos personas que han tenido problemas con golpes de calor y cuando leemos la prensa nos enteramos de que van 1.000 personas, 1.200 personas fallecidas por golpe de calor en lo que va en el 2025 y después que nos da más curiosidad, entonces averiguamos que han muerto que si 70.000 personas en Europa desde el año 2022 para acá, 2020 para acá. Es decir, que no es un fenómeno nuevo y que no solamente ocurre en Europa, que ocurre en todos los sitios donde hay verano y donde además no se toman ciertas precauciones que les vamos a decir ahora. Entonces, no hay mejor forma de hablar de un tema que definirlo. Y para eso le vamos a dejar a Aymara que nos diga qué es un golpe de calor. El golpe de calor, Wilfredo, es la forma de la enfermedad severa. Es cuando ya el cuerpo se sobrecalienta a más de 40 grados Celsius y el cuerpo no logra autorregularse. Es decir, que no logramos mantener el mecanismo homeotérmico. Exactamente. El cuerpo por sí solo, aunque la persona ya reconozca que está teniendo el golpe de calor, bajo ninguna circunstancia puede autorregularse. Tiene que acudir a la emergencia. El cuerpo no logra disipar ese calor y se instaura esa afección a nivel de nuestra termorregulación. Claro, pero antes de acudir a la emergencia ocurre una cantidad de cosas, ¿no? Porque usted no va a ir a la emergencia si tengo calor, porque ya sabemos lo que le van a decir. Empiezan a ocurrir ciertos, vamos a decir, prodromos, antesala, señales pues, que da el cuerpo. Primero, ¿quiénes están expuestos a este golpe de calor? Lo principal, personas que trabajan, por ejemplo, al aire libre, personas que trabajan barriendo las calles, personas que están haciendo deporte. Eso sería el golpe de calor ya como que en su forma, hay dos formas. Está como la forma clásica, que es la persona que está expuesta al sol por alguna circunstancia, y están otras que son las que se exponen para hacer deportes, para trabajar o sencillamente porque quisieron hacer algo al aire libre y el golpe de calor allí se instaura. Sí, muchas veces ustedes dirán, bueno, no es tan grave, si uno siente calor, uno sabe lo que tiene que hacer. Fíjense, esto se va instalando en forma muy insidiosa. Eso es un enemigo que ese calor, ese aumento de la temperatura, no es que dé a veces tantos avisos. Comienza como, bueno, usted dice, bueno, si es normal que uno sienta calor en los meses de verano, es normal. Me pongo al sol y siento calor, es normal. Pero Aymara acaba de nombrar gente susceptible. El corredor, por ejemplo. El corredor está al aire libre, me refiero. Que no está al aire acondicionado, no está en su elíptica, no está en el gimnasio. Está al aire libre, está trotando. Es verano, hace más de 30 grados centígrados. Él sale a correr y empieza a sudar como siempre. Sudar, empieza a perder agua. Ese golpe de calor no va a venir tan rápidamente, pero va a empezar a sentirse. Él está, vamos a decir, en una parte susceptible. Pero hay otros que no son tan obvios como el deportista, que son nuestros ancianos, nuestros niños. ¿Por qué? Los ancianos, los niños, porque ellos tienen menor termorregulación que las personas, una persona adulta joven. Estas personas siempre van a ser más susceptibles. Por eso es que, por ejemplo, hemos visto lamentablemente niños que han perdido la vida porque los dejan, la mamá dice, lo voy a dejar un ratito en el coche mientras hago esto y aquello, y resulta que el niño se deshidrata, llora, fatal. Y allí ocurre la desgracia. Ancianos también, porque quedan en cama, porque no tienen aire acondicionado en sus casas, porque no tienen una buena ventilación, porque en el lugar donde vive probablemente hay mucho cemento, no hay áreas verdes, y estas personas se vuelven incluso más susceptibles. Sí, y es que los mecanismos homeotérmicos tienen que ver con la capacidad que tiene el organismo
de mantener la temperatura corporal. Usted y yo tenemos una temperatura que oscila entre 36 y 37 grados centígrados. No sé Aymara, porque Aymara a veces tiene una temperatura más alta, pero sí que es verdad que esa es nuestra temperatura corporal normal. En los ancianos y en los niños, estos mecanismos no están claramente, no es que no estén claramente, sino que son más susceptibles a verse afectados por problemas metabólicos, por inmadurez, incluso neurológica. Y ese ser que se va a quedar allí en ese coche, tenga usted en cuenta que va a sufrir, si afuera hace 30 grados, dentro del coche puede hacer fácilmente 10 grados más, o sea, 40 grados. Si la temperatura es a 34 grados, ya estamos hablando de 44 grados. Y esto es algo usual. Fíjate que una vez estando en el supermercado, salgo con las bolsas en la mano y veo que los bomberos estaban al lado de mi coche. Y yo me asusté muchísimo porque no sabía qué estaba pasando. Cuando meto las bolsas y me asomo por el vidrio y digo, wow, estaban rompiendo la ventanilla del coche de al lado porque no sé por cuál fue la razón, pero el niño estaba dentro del coche y la mamá no. Y el coche estaba cerrado. Y estaban los bomberos reventando la ventanilla para poder sacar al niño. Había un calor enorme. Había el típico calor de aquí de casi 40 grados en verano. Bueno, le salvaron la vida. Ahora, ¿qué mecanismos se ponen en marcha aquí? ¿Qué es lo que sucede? Mire, cuando hay ese aumento de la temperatura interna, porque no es la externa. La externa, obviamente que la externa es lo que hace que todos estos cambios sucedan. Pero cuando usted está sometido a ese calor intenso durante un tiempo prolongado y usted, vamos a decir, es un turista, usted estaba aquí en un sitio gozando todo a 25 grados, a 28 grados y viajó, porque se fue de viaje, de vacaciones a un sitio donde hace 35 grados centígrados de temperatura media. Hay una cosa que se llama aclimatación. Usted no está aclimatado. Su organismo necesita por lo menos unas 2 semanas para aclimatarse, pero usted no va a esperar esas 2 semanas, esos 14 días para aclimatarse. Usted lo que va a hacer es salir a ver las cosas y a caminar, y si hay sol, bueno, exponerse al sol. Eso sucede con frecuencia. ¿Qué pasa? Cuando ese sol, esa temperatura es muy alta, nosotros tenemos mecanismos de compensación y esos se van agotando. No es que sean infinitos. Usted no tiene una chequera sin fondo. Y mira, y hablando de chequera, ya a veces la edad se demuestra por los términos que uno utiliza. Bueno, usted no tiene una cuenta de bitcoins que cubra. Ya no tienes un Bizum infinito. Infinito. Ya no tienes esa capacidad de amoldarte a esa nueva temperatura. ¿En qué sentido? Tu corazón va a empezar a latir más rápido. ¿Por qué? Porque el enfriamiento, el radiador humano es la sangre. O sea, el sistema que verdaderamente enfría todo es el agua, y el agua circula, obviamente, ustedes comprenderán, por la sangre, y esa sangre pues va además a llevar unas señales a unas glándulas que todos tenemos en la piel que se llaman glándulas sudoríparas. Lo primero que ocurre es que le dicen a la glándula sudorípara, épale, aquí está pasando algo, está aumentando la temperatura, vamos a perder ese calor. ¿Cómo? Echa agua a la piel. ¿Y qué pasa cuando el agua entra en contacto con la piel? Bueno, el calor interno se transmite a esa agua y ahí perdemos calor por convección. O nos pegamos a algo frío, ahí también perdemos calor. Por eso es que cuando es invierno, vamos a poner el caso contrario, cuando es invierno, y entonces usted está de lo más calientito, logró su lado calientito y viene su pareja y le pone esos pies fríos o esa mano fría, uno agarra y dice, pero bueno, porque claro, ya uno capitalizó ese calor, y cuando ella pone esa mano fría o los pies fríos, le roba ese calor a usted y usted pierde calor por conducción. Ya son esos otros mecanismos. Ahora bien,
eso se agota. Me estoy refiriendo, por supuesto, a lo de la sangre, ¿ok? A esa capacidad. Llega un momento que las glándulas sudoríparas dicen, mira, ya no puedo más. Para que llegue esa sangre tiene que haber vasodilatación. Esos vasos, por supuesto, tienen que estar competentes, dilatados. Cuando el calor es muy intenso, se queman esas células, literal, se coccionan, se cocinan, se pierde la arquitectura de la célula. Al perderse la arquitectura de la célula, la membrana, entonces se forma un caos, se forma un desorden dentro de la célula, se rompe la célula, todo ese contenido pues vamos a decir, sale a la parte externa de las células. Hay una destrucción de tejidos, de órganos como el hígado, como el riñón, como el sistema nervioso, como el corazón, como el pulmón. Y esto hace que ocurra una falla multisistémica. Hay terreno inflamatorio, ese terreno inflamatorio hace que se liberen más sustancias que hacen vasodilatación. Eso es un desastre. Baja la tensión arterial, porque al haber vasodilatación baja la tensión arterial. El corazón, que ya estaba cansado porque tenía una taquicardia tratando de llevar toda esa agua a todo el organismo, dice, ahora para colmo tengo la tensión arterial baja y tengo que bombear más. Me cansé. El pulmón se llena de agua, se edematiza. Y para compensar el oxígeno que no está enviando el corazón, el pobre pulmón recibe la señal de baja de oxígeno y empieza a aumentar su funcionamiento. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces usted ve a esa persona hiperventilando. Y usted dice, pero bueno, ¿qué está pasando? En un golpe, todo esto es un golpe de calor. Y como le llegó al sistema nervioso central, el tipo está letargado, está confundido, o puede estar irritado, o puede estar incluso convulsionando. Y dice, pero bueno, ¿pero qué cuadro es este? Encima de eso, es posible que llegue vomitando, porque todo el tracto gastrointestinal renunció repentinamente a la sangre porque se necesitaba esa sangre para la piel. El 70% de la sangre se da para la piel, en un intento desesperado del organismo de apagar ese fuego en el cual usted se expuso, es decir, a esa temperatura tan elevada. Y esto ocurre así, en términos de minutos, en términos de poquitas horas. Y eso colapsa a un paciente, pero tan rápido que puede incluso llegar a perder la vida en cuestiones muy, muy, muy rápidas. Cuando la gente ya se alarma y encuentra que eso es una condición que empiezan a llamar a emergencia, ya el cuadro está instalado y ahí puede haber secuelas neurológicas. Ahí sí es que se salva la vida, quiero decir. Por eso que es muy importante que empecemos a ver cuáles son esos signos y cuáles son esos síntomas y qué podemos hacer para evitarlo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Lo primero, estar en climas que no estén a más de 40 grados centígrados, que no estén a más de 38, bien 39, bien ventilados, que haya árboles alrededor, no esperar a que ya estemos calientes, porque uno de los síntomas es que ves que la persona deja de sudar y en vez de sudar, la persona está ya totalmente seca, pero caliente, totalmente caliente. No esperar ese momento, por supuesto, mantenernos hidratados. Es muy importante no estar directamente bajo la exposición del sol, utilizar ropa que pueda ventilar si voy a hacer ejercicio. Que no sea apretada. Que no esté apretada y ropa que ventile, eso es muy importante. Si voy a hacer ejercicio. ¿Cómo cuáles? Como estas mallas de hacer ejercicio, o las mallas de hacer ejercicio que son transpirables, o ropa de algodón, o en todo caso, bueno, a algunas personas no les gusta. Yo digo que los egipcios sabían mucho de eso. Exacto, ¿no? Era lo que iba a decir el algodón. El algodón, pero el otro. El lino. El lino. Iba a decir hilo, era el lino. El lino, sí. Ropa de lino, que aunque tú no ves a nadie haciendo ejercicio con ropa de lino, pero sería Se está poniendo de moda de nuevo, creo. A mí me encanta el lino. Me parece que además es súper cómodo. Y uno vive arrugado, pero feliz. Y no está lleno de ninguna sustancia tóxica. Eso ya es otro tema. Y ese es otro tema. Bueno, el punto es mantenerse vigilantes, Wilfredo. Yo siempre digo, hay que mantenernos vigilantes, sobre todo cuando ya sabemos que estamos en un lugar que hay calor, mantenernos vigilantes, porque esto no es solamente algo que afecta a los ancianos, a los niños, afecta a personas sanas. Claro, pero ¿qué podemos hacer para evitarlo? Aparte de ventilarlo. Mantenernos hidratados, ventilarnos, utilizar ropa transpirable, algodón o lino.
Aire acondicionado, miren, Bueno, señores, cómprense un aire acondicionado, déjense de perder el Entiendo que hay tiempo. personas que no pueden acceder al aire acondicionado. Ya o a que esta altura de la vida ya no ya es un artículo de primera necesidad. Sí, esto es una necesidad. Esto es como respirar, como el internet. Todo esto es de necesidad. Sencillamente tenemos que tener aire acondicionado. Tratar, en caso de que no puedas encender el aire acondicionado en tu casa, pues tratar de mantener las persianas abajo en los momentos donde hay ese pico de calor. Por ejemplo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que ese calor está intenso, mantener las persianas abajo. De hecho, hay zonas aquí en España en las que, por ejemplo, hacia el sur, no se levantan las persianas bajo ninguna circunstancia durante el día para poder mantener la temperatura nosotros de la estamos casa. aquí en Valencia y tú bajas esas persianas. Yo me siento aquí como Nosferatu. Yo veo más la luz del día en invierno que en verano, señores. Se los confieso. Sí, aquí. Claro, porque quiero mantener la temperatura de la casa en unos cálidos 20 grados. Yo tengo que usar la luz del celular para guiarme como a las 12 del mediodía. Bueno, estoy exagerando un poquito, estoy exagerando. Sí, en definitiva es mantenernos vigilantes. No dar por sentado nunca que soy joven y eso a mí nunca me va a pasar. Yo hago ejercicio, a mí eso nunca me va a pasar. Yo estoy bien, a mí eso nunca me va a pasar. Y no dé por sentado que usted está aquí, que nos va a volver a encontrar. Si usted no se afilia inmediatamente, se suscribe, además nos da un like. Un poderoso like, no un like así con timidez, sino un like fuerte, poderoso, consistente, así como es usted. Y suscribirse al canal, usted no se va a enterar de estas curiosidades y estas noticias de salud que nosotros le damos. Así que, vamos, mientras que yo estoy hablando, esto está saliendo por aquí está saliendo. Así también que, mantenernos hidratados con electrolitos, que es bien importante, porque cuando nosotros sudamos perdemos muchos electrolitos y esos son los que compensan también esta termorregulación en nuestro cuerpo. Y no solamente por eso, de lo que dice Aymara de la hidratación, sino que cuando hay un golpe de calor, una de las cosas que se afecta es la función renal, porque el golpe de calor afecta a los músculos. Me explico mejor. Hay una condición que les expliqué antes que tiene que ver con la destrucción celular. Como ustedes comprenderán, no es que es contigo sí, contigo no, contigo mi vida, sí me caso, contigo mi vida no me caso. Ese sol, esa temperatura destruye todo, entre ellos los músculos. Lo que pasa es que cuando se destruyen las fibras musculares, eso se llama rhabdomiólisis y tiene unos desechos tóxicos, por decirlo de alguna forma, que causan severos daños en el organismo. En el riñón particularmente puede causar insuficiencia renal. Bueno, entonces es parte del desastre. Mantenerse hidratado es uno de los trucos, o mejor dicho, una de las formas de evitarlo. La ventilación adecuada, bajar las persianas, el aire acondicionado. Oye, y no programar las actividades también sería una buena idea, ¿no? Eso iba a decir, no exponerse al sol directamente, como que hoy quiero hacer ejercicio y como a las 2 de la tarde es el único momento que yo tengo libre, a esa hora me veo yo a correr por toda la playa. Oye, vamos a posponerlo o en todo caso lo hacemos un poco antes. Un poquito de programarnos no haga y eso. ser conscientes porque, Wilfredo, aquí en España van unos 1.200 muertes en lo que va, o sea, de mayo a julio. Sí. Eso es muchísima gente. Ha aumentado enormemente la cantidad de personas muertas por el golpe de calor. O sea, estamos hablando de que al año más de 500.000 de personas mueren por el golpe de calor. Entonces, aquí algo está pasando evidentemente porque no todas son ancianos o niños. Son personas jóvenes sanas. Fíjate, ahora que nombraste a los ancianos, una de las cosas que usted debe hacer si tiene familia o familiares, especialmente ancianos que viven solos, estén pendientes de ellos. Hay que visitarlos, hay que llamarlos, cómo está, ver las condiciones. Usted le hace una visita, así no quiera, ver qué condiciones está, cómo es la temperatura interna de ese ambiente, si tiene aire acondicionado, si no, dejárselo prendido. Es decir, parece mentira, pero estas pequeñas acciones le van a salvar la vida. Con respecto a los, mención aparte, las mascotas que sufren muchísimo con estos aumentos de temperatura. Pasa lo mismo que con los niños. Tengan cuidado. Hay mascotas que no resisten mucho los cambios, estas temperaturas altas. Estén pendientes de que tengan siempre agua, de que tengan siempre un sitio donde ubicarse en caso que no le pegue la luz solar directa. Todas estas son medidas que usted puede tomar. Buscar la sombra, mantenerse hidratado, mantenerse ventilado, usar ropa holgada.
va a ser medidas que... Mantenernos vigilantes. Y con los niños, especial cuidado, porque ellos no saben, no advierten, no dicen tengo sed. Con los niños hay que estar hidratándolos, sobre todo cuando estamos en la playa. Y algo muy No, y importante. los adultos no, Y algo muy importante, si no están- sentimos mucha sed. Y otra cosa que tienen que tener mucho cuidado es con el consumo de bebidas alcohólicas, con sustancias, cualquiera de estas cosas que no vamos a entrar mucho en ello, hay que tener cuidado porque también se deshidratan las personas. Bien, esto no es matemático, pero sí les va a servir para ustedes guiarse. ¿Cuáles son los signos y síntomas que pueden presagiar un golpe de calor? Obviamente el calor, eso es obvio. Pero esa sensación de estar, te dice, me siento mareado o mareada. No sé qué me pasa. No me siento muy bien. Es un cambio repentino. Empezó a sudar. Se siente la piel totalmente seca. Tengan cuidado porque se está iniciando ese golpe de calor. Cuando una persona se queje de eso y usted sabe que el ambiente está propicio para que se dé ese golpe de calor, usted inmediatamente tome medidas. Mira, acuéstate aquí, deja de tener actividades, ofrézcale agua, póngalo a ventilarse, ubique algunos puntos, por ejemplo, tenga a mano una toalla. Es muy útil ponerle una toalla fresca. Humedézcale la piel, mójelo si quiere. No tenga reparo. De hecho, en algunas ciudades, en algunos parques, especialmente estos parques temáticos, y en algunas ciudades, en las plazas grandes, tienen esos microflush, esas duchas que ponen como agua en microgoteo para que la gente se refresque. Eso lo que hace es hidratar, o mejor dicho, sí, mojar, hidratar, enfriar la piel de alguna manera. Bueno, usted moje a esa persona que está en esa situación. Póngale un pañito de agua, preferiblemente a temperatura no tan fría, pero sí ambiente en el cuello. Nunca por encima de la temperatura corporal. Tampoco tan fría porque entonces hay un mecanismo de respuesta si la pone muy fría, pero tiene que enfriar a esa persona, mójela. Tú sabes que cuando hay una humedad mayor del 60% y la temperatura está por encima de los 35 grados, esto puede ser una combinación perfecta. O sea, es la tormenta perfecta para que se dé el golpe de calor en cualquier persona Eso es letal. que esté haciendo Sí. ejercicios al aire libre, que esté dentro del carro sin aire acondicionado, que esté en una habitación que no esté ventilada. Así que tengan mucho cuidado porque la humedad combinada con el calor es peligrosa, es letal. Sí, porque no se enfría la piel. No hay, el sudor es inefectivo. Entonces, eso que dice Aymar es importantísimo. Si usted está en una ciudad, en un sitio donde la temperatura está elevada y esa humedad es mayor del 60%, bueno, mucho cuidado. Métase en un sitio seco con aire acondicionado porque la va a pasar mal y le puede pasar ese golpe de calor. Esto que le hemos dicho es para que usted identifique. Lo que nosotros queremos hacer énfasis es en la prevención. Le hemos explicado lo que puede pasar en su organismo y le hemos explicado que todo esto puede llevar a la pérdida de la vida inclusive o a pérdida de funciones orgánicas muy importantes del cual usted no se puede recuperar. Lo podemos evitar. Así que como conclusión final, ¿o tú tienes algún dato curioso? Claro, yo siempre tengo un pequeño dato curioso. Dinos ese dato curioso, Aymara. Ya va. Dato curioso. Este creo que es mini, pero es mini dato curioso. Sí, es un mini dato curioso. Además, Wilfredo ya le dijo algo que va más o menos por allí. Y es que cuando hay golpe de calor, disminuye la perfusión gastrointestinal. ¿Qué es la perfusión? Es el proceso por el cual la sangre lleva los nutrientes, oxígenos y también elimina desechos de nuestro cuerpo. En este caso, a nivel gastrointestinal. ¿Qué pasa? Que puede aparecer, gracias a esa perfusión, a esa disminución de la perfusión gastrointestinal, puede aparecer un síndrome de intestino permeable temporal. Y esto lo que hace es que puede provocar molestias a nivel del colon, puede hacernos sentir fatiga, puede hacernos sentir un poco como nublados, como
que la comida nos está cayendo pesada, que tengo hinchazón. Entonces, también cuando hay esos calores extremos, no solamente sufre el cerebro, el corazón, también sufre bastante el intestino y la comida puede empezar a caerte mal, así todavía no se haya instaurado el golpe de calor. Así que, dato curioso, ténganlo en cuenta. Que quizá por esto también es que algunas personas en el verano suelen tener más hinchazón, suelen tener más problemas a nivel gastrointestinal con cualquier cosa que comen que se sienten pesados. Y no digo que todo sea culpa de calor, pero sí puede ser una de las causas. Podemos aconsejarles entonces lo siguiente también, derivado de lo que ha dicho Aymara. Cuidado con las comidas. Evite las comidas muy grasosas, muy pesadas, difícil de digerir, muy calientes. Evite las bebidas gaseosas. ¿Tú sabes por qué? Porque las bebidas gaseosas suelen tener estimulantes. Suelen tener algunas de ellas cafeína y la cafeína deshidrata. Obviamente cero alcohol, cero tolerancia con el alcohol porque el alcohol, aparte de todo, deshidrata. Así que eso como recomendación general. Yo tengo un dato curioso. ¿Cuál? Dato curioso número 2. Pero nos sorprendió con su dato curioso hoy. Pero le va a causar risa. Antes de hacer este programa, nosotros hicimos el mismo programa. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿qué pasó? Habíamos hecho tantas explicaciones. Era tan pesado la información del contenido porque ocurren muchas fallas a nivel sistémico, a nivel celular. Y pensamos que lo que usted necesita saber, ya se lo hemos dicho ahora y yo creo, y estamos bastante satisfechos con lo que le hemos dicho. Pero ese dato curioso es interno. Ese no lo íbamos a revelar. Así que, ahora sí. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo episodio. Bye.